¿Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo? Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 12 y versículo 9, donde dice: ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? Es como si dijera en otra versión: ¿quién no sabe en todo esto o por todas estas criaturas brutas que la mano del Señor ha obrado esto? Que Dios con su poder y sabiduría ha creado y ordenado todo lo que está en ellos, a lo que se hace por y entre ellos. Note que aquí Job quiso expresar en estos versículos su firme opinión de que toda la naturaleza animada e inanimada claramente daba testimonio del poder creador y de la providencia dominante de Dios. Nehemías capítulo 9 versículo 6 dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Note que esta es una única vez en que nos encontramos con el nombre aquí de Jehová, en todos los discursos entre Job y sus amigos. Porque Dios en esa época era más conocido por el nombre de El Shaddai, es decir, el Todopoderoso. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Dice que en su mano está el alma, es decir, la vida o el principio de la vida, de todo ser viviente, es decir, de todos los animales irracionales, de todo lo que habló en el versículo 7, opuesto al hombre en las últimas palabras de este versículo. Esto quiere decir en cuyo poder absoluto está dar la vida o quitarla, cuando y cómo le parezca bien. También dice: y el aliento de toda la humanidad o el espíritu. Como la palabra hebrea aquí usada significa comúnmente el alma inmortal, que no es menos criatura y que está en el poder de Dios para disponer de ella. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Dice que ciertamente el oído distingue las palabras. Note que no distingue la mente la verdad de la falsedad y la sabiduría de la locura, exactamente como la palabra distingue un sabor dulce de uno amargo, ya que estas palabras pueden considerarse como la conclusión del discurso anterior o como un prefacio del siguiente, y con ello exige de sus amigos la libertad de juzgar por sí mismo de lo que habían dicho y los invita a usar la misma libertad con respecto a lo que él había adelantado, deseando que escucharan y también juzgaran sus palabras con franqueza e imparcialidad, para que ellos y él pudieran estar de acuerdo en repudiar lo que debiera parecer falso o tonto y reconocer lo que era verdadero e importante. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: Ciertamente el oído distingue las palabras y en la larga edad la inteligencia. Dice que ciertamente el oído distingue las palabras. Estas palabras contienen una concesión de lo que Bildad había dicho en Job capítulo 8 y los versículos 8 y 9, y una unión con él en ese llamado, pero además una insinuación de que esa sabiduría era imperfecta y sujeta a muchos errores, y de hecho mera ignorancia y también locura,
sí se compara con la sabiduría divina, de la que habla en el versículo siguiente. Y por lo tanto, esa antigüedad no debe ser recibida como las verdades de Dios sapientísimo. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Comienza diciendo que con Dios está la sabiduría, es decir, con Dios. Note que la sabiduría perfecta está solo en Él, y toda la sabiduría del mundo proviene precisamente de Él, que da a jóvenes y viejos como a Él le place. Los antiguos no eran sabios sin su don y gracia, y con eso un hombre más joven puede ser más sabio que los antiguos. Dice que tiene consejo, es decir, sabiduría práctica para guiar y gobernar todos los asuntos del mundo. Y también nos habla de la inteligencia, un conocimiento perfecto de todas las personas y cosas. Job, en los siguientes versículos, asume que los asuntos del mundo y las fortunas de los hombres están sujetos a tal variedad de cambios que toda la razón y la sabiduría humanas deben guardar silencio con respecto a ellos, ya que las mismas calamidades involucran a los buenos y a los malos, y parecen más bien emanar del dominio supremo y de la inescrutable voluntad de Dios, que distribuirse según la regla de la justicia exacta. Continuará con el versículo 14, donde dice: si Él derriba, no hay quien edifique, encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Es como si dijera: he aquí, Él derriba casas, castillos, ciudades, y no puede ser construido de nuevo, ya que no está en el poder de ninguna criatura reparar lo que se propone destruir por completo, ya que sigue diciendo: Él encierra al hombre en prisión o en apuros o angustias. Y también dice: y no puede haber apertura. No puede haberla sin su permiso y también providencia. Si Él se encierra en la tumba y nadie puede romper esas puertas selladas, se encierra en el infierno en cadenas de oscuridad y nadie puede pasar ese gran abismo. Continuará con el versículo 15, donde dice: si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Dice que si Él detiene las aguas, que están reservadas en las nubes para que no caigan sobre la tierra, ya que todo se seca. Es decir, las aguas sobre la tierra, los manantiales, los arroyos y los ríos, se secan, como después del diluvio general al que aquí se hace alusión manifiesta. Continuará con el versículo 16, donde dice: con Él está el poder y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace las cosas mencionadas en los versos anteriores y también siguientes, y lo hace tan poderosamente, y lo hace tan poderosamente, y lo hace tan poderosamente, que ninguna criatura puede resistirlo y obstaculizar sus operaciones, y también tan sabiamente que nadie puede prevenirlo o frustrar sus consejos. Él había dicho lo mismo anteriormente en el versículo 13, pero lo repite aquí para preparar el camino para los siguientes eventos, que son ejemplos eminentes tanto de su poder como también de su sabiduría. El engañado y el engañador están totalmente sujetos a su disposición, ya que Él gobierna al engañador y pone límites a sus engaños, hasta dónde se extenderán. También anula todo esto para su propia gloria y el cumplimiento de sus justos designios de probar a los buenos y castigar a los malvados, entregándolos a creer mentiras. Pero nótese que, sin embargo, Dios no es el autor de ningún error o pecado, sino solo el gobernante sabio y santo de ello. Continuará con el versículo 17, donde dice:
Él hace andar despojados del consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Comienza diciendo que se lleva a los consejeros despojados. Los sabios consejeros o estadistas, por quienes se ordenan los asuntos de reyes y reinos, se los lleva como cautivo en triunfo, siendo despojados de la sabiduría que tenían o parecían tener, o también de ese poder y dignidad que habían ellos disfrutado. Sigue diciendo, y enloquece a los jueces, y lo hace al descubrir su necedad, y al encaprichar sus mentes, y al convertir sus propios consejos en su propia ruina. Continuará con el versículo 18, donde dice, Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Comienza diciendo que Él suelta el vínculo de los reyes, es decir, le quita el poder y la autoridad con que gobernaban a sus súbditos. Los gobernó con rigor, tal vez, los tiranizó y los esclavizó, y además los despojó de esa majestad que les habían estampado, y por lo cual tenían a su pueblo atemorizado. Note que Dios puede quitárselos, y a menudo lo hace, y así libera al pueblo de sus ataduras, de las cuales tenemos abundante ejemplo en la historia de diferentes naciones. Sigue diciendo, y ciñe sus lomos con un cinto, es decir, los reduce a una condición mezquina y servil, lo cual se expresa así, porque los sirvientes solían ceñir sus ropas, que a la manera de aquellas partes del mundo eran holgadas y largas, para que pudieran ser más aptos para atender a sus amos. Pero note que él no solo los despoja de sus tronos, sino que los pone en servidumbre. Continuará con el versículo 19, donde dice, Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Dice que Él lleva a los príncipes despojados y trastorna a los poderosos. ¿Qué multitud de pruebas de estos presenta en la historia del mundo? Incluso la desastrosa guerra tardía, como la República y el Imperio francés, que comenzó en 1793 y continuó sin interrupción hasta 1814. Se renovó después y tuvo una catástrofe que casi arruinó a Europa. ¿Y cuántos príncipes, o más bien sacerdotes, han sido despojados de su poder e influencia y autoridad? ¿Y cuántos hombres valientes, capitanes, generales, admirantes, etcétera, han sido derribados? Pero, suponiendo que el escritor del libro de Job viviera como algunos piensan después del cautiverio, ya que cuántos sacerdotes fueron llevados despojados, tanto de Israel como de Judá, y cuántos reyes y hombres poderosos fueron también derrocados en las desastrosas guerras entre los asirios, babilonios y judíos. Continuar con el versículo 20, donde dice, priva de habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Priva de habla a los que dicen verdad, de esos sabios y experimentados consejeros en los que confiaron los más grandes príncipes. Dice que Él les quita el don de la palabra o lo restringe en el uso de la misma, de modo que no son capaces de expresar sus pensamientos con tanta claridad y fuerza como solían hacerlo. Pone los asuntos de sus patrones en tales estrecheces y dificultades que no saben qué decir o aconsejar, ya que dice que les quita el entendimiento que deben sugerir y dirigir su discurso como sigue aquí. Les permite traicionar su confianza y no hablar cuando deben o hablar de otra manera, y usar su entendimiento y elocuencia no para dirigir, sino para engañar y así destruir
a sus príncipes y otros superiores. Continuar con los versículos 21 y 22, donde dice: Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Dice que Él derrama desprecio sobre los príncipes, es decir, los hace despreciables para sus súbditos y para los demás. Y también dice, y debilita la fuerza de los valientes. La palabra aquí traducida, fuerza, aparece también en el Salmo 109, versículo 19, donde se traduce como cinturón. La cláusula podría haberse traducido aquí, Él suelta el cinto de los valientes, una frase que significa debilidad. Isaías, capítulo 5, versículo 27. Como ceñir el cinto derrota fuerza y poder. Isaías, capítulo 22, versículo 21. Y note que ambas frases están tomadas de la calamidad de sus vestidos que, siendo holgados y largos, inhabilitaban al hombre para andar o trabajar, ya que dice que él descubre cosas profundas de las tinieblas, es decir, los consejos más secretos y también astutos de los príncipes que son ideados y llevados a cabo en la oscuridad. Continuar con los versículos 23 al 25, donde dice: Él multiplica las naciones y Él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo, de la tierra, y lo hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace entrar como borrachos. Comienza diciendo que Él aumenta las naciones. Lo que hasta ahora había dicho de los príncipes, ahora lo aplica aquí a las naciones y pueblos, a quienes Dios aumenta o disminuye según le place. También dice que Él ensancha las naciones, es decir, las multiplica para que sean obligadas a enviar colonias a otras tierras. Y también dice que los aprieta de nuevo, es decir, los disminuye por la guerra, el hambre o la pestilencia, o como significa más propiamente, los conduce o los trae de vuelta, es decir, a su propia tierra y los confina allí. De modo que las naciones enteras, así como sus príncipes, están perfectamente bajo su poder, y él ensancha sus límites o los reduce a límites más estrechos según le plazca. También dice que quita el corazón del jefe del pueblo, es decir, lo priva tanto del valor como del juicio y los hace vagar por el desierto, es decir, los llena de confusión, incertidumbre y perplejidad mental, de modo que no saben qué camino tomar. También dice que van a tientas en la oscuridad, como hombres que no pueden ver su camino, y lo hace tambalearse como un borracho que se tambalea de un lado a otro sin ninguna certeza. Así que a veces toman un curso y a veces toman otro, como si estuvieran decididos a probar todos los experimentos y de hecho no sabían qué hacer. Todos sus consejos y también movimientos son tan inestables y fluctuantes como los de un hombre que está completamente borracho. Y voy concluyendo con esto. Job alaba la sabiduría y el poder de Dios, mientras que todavía defiende su inocencia respecto a las acusaciones que sus amigos estaban tratando de levantar en contra de él. Su lenguaje es vigoroso, enfatizando repetidamente la verdad de que Dios está por encima de los hombres que están en los lugares más altos, consejeros, jueces, reyes, sacerdotes, asesores, ancianos, nobles y todos los altos y poderosos de este mundo. Todas estas grandes personalidades
son insignificantes ante la sabiduría de Dios. Sofar se había referido brevemente a la sabiduría de Dios en el discurso pronunciado en el capítulo anterior, en los versículos 6 al 11, pero había pronunciado esas palabras para reprender a Job. Poco antes Job había alabado hasta cierto punto la infinita sabiduría y poder de Dios. Capítulo 9, versículo 1 al 24. Y ahora, en la respuesta a Zofar, se refiere otra vez a Dios con todo detalle como el único que es incomparablemente poderoso y ante el cual nadie puede estar de pie. Y nótese que este es el mismo Dios que había permitido que Job sufriera. Amigo y amiga oyente, suele haber personas que se denominan a sí mismas como cristianas, pero sin embargo solo acuden a Cristo cuando tienen problemas y nada más. También un cierto número de personas aceptan a Cristo en sus vidas, cuando ya lo probaron todo para remediar el vacío de sus almas, y otras cuando ya no tienen remedio para su matrimonio, los hijos o una enfermedad que la ciencia, por otro lado, no puede curar. Amigo y amiga oyente, no seas tú un cristiano o una cristiana que te llame a ti mismo cristiano o cristiana, pero que solamente lo eres de 2 horas a la semana. Y sabes muy bien de qué me estoy refiriendo con esto, que solamente se va a la iglesia 2 horas a la semana. Tampoco te aconsejo que no espere a tener el agua al cuello para clamar a Cristo, sino que ven a Él y ven ahora a Cristo. Por tanto, mi amigo, mi amiga, voy a estar haciendo una oración. Acompáñame y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, no quiero ser un cristiano o una cristiana de tradición, sino que quiero ser una persona creyente en ti que hace tu soberana voluntad. Vengo ante ti pidiéndote perdón, porque hasta ahora solo he hecho mi voluntad, pero ahora te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.